Sean bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean bienaventurados los que tienen humildad, porque ellos la tierra heredarán. Sean bienaventurados los que viven en el llanto, porque ellos serán bien consolados. Sean bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos serán al fin saciados. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Sean bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Sean bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán un día a Dios. Sean bienaventurados los que buscan la paz, porque hijos de Dios les llamarán. Sean bienaventurados los justos perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados, sean todos bienaventurados. Bienaventurados si os persiguen por mi nombre y os causan cualquier mal. Llenaos el corazón de gozo y de paz, la recompensa será eterna. Sean todos bienaventurados, 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 sean todos bienaventurados. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sexta sesión de este seminario de formación que estamos llevando a cabo. Muchas gracias por estar ahí. Y ya sabéis que esta tarde vamos a hablar sobre nuestro compromiso con los derechos humanos, que es una también de las características de Manos Unidas, de nuestro trabajo, ¿no? Ese énfasis en la consecución de los derechos humanos, énfasis que también es de la Iglesia. Pero antes de empezar con todo esto, como siempre, vamos a ponernos todo el trabajo que hagamos y todo lo que aprendamos y todo lo que compartamos esta tarde en las manos de Dios. Y para eso, pues, le pedimos a Carlos. Carlos, buenas tardes, qué gusto verte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Igualmente, gran alegría estar con vosotros. Pues te dejamos ahí. Y yo también le doy una bienvenida especial a Javier, porque sus padres y mis padres son amigos de la infancia. Son del mismo pueblo y entonces de un pueblecito ahí de Toledo, lindando con Cáceres. Entonces pues nos conocemos y una gran alegría que haya podido estar aquí con nosotros. Así que dale saludos a tus padres, de parte de los míos también. Pues vamos entonces a rezar con la oración del jubileo, como acostumbramos, para ponernos bajo el amparo del Espíritu Santo y unirnos a este peregrinaje de esperanza a la cual nos ha invitado el Papa Francisco, y le encomendamos también en esta oración para que se siga recuperando y pueda estar prontamente con nosotros también. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio,
que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Carlos. Nada. Y sí, me consta esa amistad porque me la señaló también Javier. Me decía, no lo digas mucho, pero bueno, ya lo has dicho tú, pues ya no tengo por qué callarlo. Ya está. Esto es una prueba más también de que la Iglesia pues somos una gran familia, ¿no? Y nos sentimos todos hermanos y amigos. Esta tarde, para trabajar y para profundizar en el tema de los derechos humanos y del compromiso de Manos Unidas como Asociación Pública de Fieles y ONG de la Iglesia Católica para el Desarrollo, con este tema, nos acompaña Javier Alonso. Javier Alonso, bueno, a mí también me resulta difícil presentarle porque también es amigo, así lo considero. Compartimos juntos primeros tiempos de iniciativas tan bonitas como las de Enlázate por la Justicia. Él es doctor en Derecho, es especialista en Derechos Humanos, o sea que no puede haber una persona más apropiada para ayudarnos y para acompañarnos, ¿no?, en este tema. Y él es presidente de Justicia y Paz, una organización que yo creo que está en los corazones de todos, una valiente, atrevida, osada, que dice las cosas que hay que decir en los momentos adecuados, ¿no? Y por ello les damos las gracias. Y le damos las gracias especialmente a Javier por acompañarnos. Recordar que la sesión se graba, recordar que no hay preguntas del público, que luego pasaremos directamente al trabajo en grupo con los papeles, los documentos que os mandamos previamente. Y muy importante recordar, os haré el aviso cuando vayamos a terminar la sesión sobre la próxima sesión. Tenéis que estar muy atentos, no os podéis ir nadie antes de que acabe, porque hasta entonces no desvelo. O sea que muy atentos ahí para ver cómo va a ser la siguiente. Javier, nada más que decir, todo tuyo, nos ponemos en tus manos para que nos enseñes muchas cosas y nos ayudes. Muchas gracias. Sí, que quería pues primero darle un abrazo a Carlos. No, solo le doy abrazos en el pueblo, en Madrid nos vemos poco, y un abrazo a toda Manos Unidas. Para mí es una enorme vanidad venir a Manos Unidas a hablar de derechos humanos, porque yo he ido a Manos Unidas, a Barquillo, a la calle Barquillo, a aprender de derechos humanos. Y además Manos Unidas todas las semanas sale en prensa por su compromiso por los derechos humanos. Pues gracias a Dios es una preocupación grande en nuestra Iglesia y es noticia en los medios de la Iglesia, en Alfa y Omega, en Vida Nueva, en Eclesia, en multitud, se ve el compromiso de nuestra Iglesia, pues gracias a Dios por los derechos humanos. Y ya os digo que, en primer lugar, pues ahí está Manos Unidas, y yo espero también y deseo, claro, y es preocupación central de Justicia y Paz. Voy a tratar de compartir una presentación que ayer expuse y me llevó más de una hora. Entonces espero ir más rápido hoy y que bueno, y espero sobre todo pues en este tiempo de Cuaresma pues animar nuestro proceso de conversión, nuestra vida para encontrarnos con el Señor y comprometernos más y mejor en el tema y en el ámbito de los derechos humanos. Lo primero que tengo que compartir es felicitaros por el título de este seminario. O sea, es que me recuerda la frase de Santa Teresita del Niño de Jesús: cristianos en el corazón del mundo. Es ahí donde tenemos que estar. Y creo que el título, nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos, hace justicia al trabajo de Manos Unidas. Y efectivamente, y me gusta especialmente hablar de eso, de compromiso, algo que nace de nuestra fe y que nos lleva al amor y al afecto de los demás. En mi exposición solo voy a tocar 3 puntos.
con la esperanza de tocar los tres. En primer lugar, me referiré al reconocimiento universal de los derechos humanos. Los derechos humanos son una realidad que consideramos que que parte de una visión del mundo, desde una concepción cristiana del mundo, pero gracias a Dios hoy hay un reconocimiento universal en toda la humanidad. En segundo lugar, pues me referiré a algunos textos del Magisterio Pontificio que aluden a la defensa de los derechos humanos, y en último lugar me referiré al estilo, al que yo considero el estilo de Manos Unidas y de tantas y tantas entidades de Iglesia que están comprometidas en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Pues efectivamente, lo primero que tenemos que decir es que gracias a Dios hoy en día hay un reconocimiento universal. Es en el año 1948 cuando la Asamblea General de la recién nacida Naciones Unidas establece y fija la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948 es un año duro en la historia de la humanidad. Acabamos de salir de una Segunda Guerra Mundial terrible y ante la conmoción de la guerra, del Holocausto, de los horrores que había vivido toda la humanidad, pues Naciones Unidas establece y fija y somos capaces de llegar a un acuerdo de una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de los participantes en la elaboración de esta Declaración Universal es un genial católico, es Jacques Maritain, y cuando le preguntan a Jacques Maritain por el fundamento de los derechos humanos, Santiago en español, dice, mire, no nos pregunten por qué nos hemos puesto de acuerdo, pero nos hemos puesto de acuerdo. Y efectivamente, pues si ustedes llegan y ven y empezamos con el texto que se lo comparto de la presentación anterior de Pilar Juste, que es mi exposición, creo que va a ser muy complementaria de lo que ella dijo. Fíjense que está lleno de cristianismo el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal. Fíjense, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Pues fíjense, no hemos empezado con un Padre Nuestro, pero podríamos haber empezado, ¿verdad? Y ahí está. En el Padre Nuestro está el que nos consideramos todos miembros de la familia. Y por supuesto, desde el Génesis, desde el texto del Génesis, que cuando crea Dios a los seres humanos a su imagen y a su semejanza, pues de ahí viene nuestra dignidad. Y de ahí viene que como hermanos que somos, pues haya derechos iguales e inalienables para todos y cada uno de nosotros. Para cualquier persona. Y efectivamente, y los primeros derechos pues son la libertad, la justicia y la paz. Si esto se viviera, si esto fuera real en nuestro mundo, si esto fuera real en las ciudades de España, si esto fuera real en Europa, si esto fuera real en Ucrania, en Palestina, en Israel, en la República Democrática del Congo, en tantos y tantos lugares que sabemos que hay guerra, si esto fuera real, pues no habría que desarrollar. Y con este preámbulo, con este párrafo, estaríamos todos pues muy bien protegidos. Pero como la humanidad pues sigue siendo pues eso, tan torpe en el desarrollo de estos temas, pues hay que desarrollar los artículos. La Declaración Universal, en principio, no es un texto jurídico, es un texto con un valor moral porque está establecido por Naciones Unidas, pero no es un texto jurídico, no es un pacto internacional, no es un tratado internacional vinculante. Aunque sí que hay países como España que en nuestra Constitución establecen que los derechos humanos reconocidos en la Constitución española se deben interpretar en línea con la Declaración Universal y en línea con todos los tratados internacionales que ratifica España en estos temas. Así que sí, en España tiene un valor jurídico, pero este valor jurídico ya les digo que no es universal
en el mundo. Claro, y como no respetamos el preámbulo, hay que concretar. Y eso se concreta en el artículo primero. El artículo primero, fíjense si no está lleno de contenido cristiano. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Fíjense, todos nacemos. También los niños y las niñas con una discapacidad mental, con síndrome de Down, también tienen derecho a nacer libres y desarrollarse, porque tienen toda la dignidad de cualquier ser humano, que de cualquiera de nosotros. Y es eso, pues eso, así, esto, ¿qué quiere Dios? Que nos comportemos con razón y con conciencia. La conciencia no es hacer lo que me da la gana, sino es respetar a cada ser humano como Dios quiere que nos respetemos. Fíjense, comportarnos fraternalmente. Esto, ¿de dónde viene la idea de que somos hermanos? Pues esto viene del cristianismo. Es que la única religión que dice que Dios es Padre es la nuestra. Yo recuerdo una oración multirreligiosa, con gente de distintas religiones, y yo me dirigí a Dios como Padre y me regañaron. Me dijeron que era una falta de respeto hacia Dios, pero bueno, pero si Dios se ha hecho uno con nosotros, si Dios nos ama con todo su corazón y con toda su alma, bueno, pues esto hasta dentro de las religiones monoteístas, bueno, pues la que lo tiene mucho más claro es la nuestra, la religión cristiana. Y por supuesto, pues si este artículo se cumpliera, no haría falta desarrollar ninguno más. Pero claro, como no se cumple, pues necesitamos un segundo artículo. No se lo voy a leer entero, porque pero fíjense, aquí está la igualdad, el derecho a la igualdad, a la no discriminación por raza, por color, por sexo, por idioma, por religión, por opinión política o de cualquier otra índole. Esto, pues por supuesto, es lo que quiere Dios. Y como nos discriminamos, pues hay que seguir desarrollando, ¿verdad? Y todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Fíjense, tienen derecho a la seguridad los habitantes de Israel, quienes viven en Israel, y también quienes viven en Gaza, y los que viven en Cisjordania, y quienes viven en Ucrania y en Rusia, y en todo el mundo. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Todos. Este es el anhelo de Dios. Y díganme si no trabaja manos unidas para esto, por el derecho a la vida, por el derecho a la libertad. Pues sí, pues por todo eso. Por todo eso trabaja. Y por supuesto reclama seguridad. Porque si nos hemos gastado un dineral en cualquier proyecto, lo que no queremos es que una bomba llegue y se cargue un dispensario que hemos construido pues con nuestro dinero. No queremos que la guerra destruya los magníficos proyectos que tiene Manos Unidas. No queremos que nadie hiera, mate, lesione pues a ninguna de las personas que gracias a Manos Unidas pues mejoran en su vida. Pues efectivamente, estos son los 3 primeros artículos de la Declaración Universal. ¿Y dónde podemos situar el origen de estos derechos humanos? Pues yo creo sinceramente que si Cristo no hubiera venido a la tierra y no hubiera predicado la dignidad del ser humano, yo creo que hoy no hablaríamos de los derechos humanos. La humanidad por sí sola no habría llegado a ese concepto de dignidad humana. Fíjense que hablamos de los orígenes clásicos, de los griegos, de los romanos. Bueno, pues yo creo que es el cristianismo, es quien da el concepto de dignidad. No nos viene de Aristóteles, de Platón, no nos viene de Cicerón, viene de Jesucristo, de la vida de Jesucristo y del comportamiento de Jesucristo, pues con sus contemporáneos, con sus semejantes. Esa imagen de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, donde Dios toca al ser humano, ahí está el origen de la idea
de dignidad humana. Y por supuesto, uno de los que van a desarrollar, y para muchos es el origen de los derechos humanos, es Francisco de Vitoria. Este dominico, que le tengo aquí a la derecha, catedrático de vísperas de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Este señor, cuando está analizando, cuando está hablando con Carlos V sobre la legitimidad de la presencia de los españoles en América, pues acuña el que para algunos es el primer derecho humano, que para él era la libre circulación de personas. Él, a partir de la libre circulación de personas, establece pues el derecho de los españoles a ir por allí, por América, y sobre todo pues para predicar, para justificar, para extender el Evangelio. Fíjense, para muchos autores, el origen de los derechos humanos está en la primera comunidad de dominicos, en la primera parroquia que se establece en América, en lo que entonces era la isla La Española, y que hoy es pues la isla de Santo Domingo, donde están Santo Domingo y Haití. Pues allí hay un acontecimiento extraordinario, cuando Fray Antonio de Montesinos, dominico, en la Eucaristía del primer domingo de Adviento del año 1511, a toda la comunidad católica que está allí, con los conquistadores, les llega y les dice: no os doy la comunión porque estáis en pecado, porque no tratáis a los nativos con la dignidad de hijos de Dios que tienen. Y les niega la comunión. Fíjense que estos dominicos son la orden de predicadores, fundada en plena Baja Edad Media y dedicada al estudio del Evangelio, al desarrollo de la escolástica. Uno de ellos pues es uno de los grandes sabios de la historia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Estos que trabajan en la universidad, que son los expertos, los sabios de la Iglesia, a finales del siglo XV dicen: sí, estamos en la universidad, estamos donde queremos estar, pero queremos tocar tierra, queremos ir al mundo. Y son los primeros que se embarcan y llegan a América, y la primera comunidad que se establece en América es de dominicos. Bueno, pues se pueden imaginar el escándalo entre los conquistadores ante esto. Bueno, pues el segundo domingo de Adviento esperaban que la comunidad rectificara, pero sube otro hermano de la comunidad, otro fraile, y les dice: no os damos la comunión porque estáis en pecado. Y el tercer domingo de Adviento lo mismo, y el cuarto domingo de Adviento lo mismo, y el quinto sube toda la comunidad y les dice: no os damos la comunión porque estáis en pecado, porque no tratáis a las personas de aquí como es debido. Fíjense que la reina Isabel la Católica había dicho muy claro que vamos a América a predicar el Evangelio. Entonces, obviamente, había que respetar el Evangelio. Y rápidamente se reconoce que las personas que estaban allí, pues por supuesto tienen alma y tienen la misma dignidad y pueden, por supuesto, ser bautizados y conocer y vivir el Evangelio. Porque pueden ser hijos de Dios, como los que tenemos la suerte de estar bautizados. Bueno, pues en los textos que hoy en día se han traducido, Francisco de Vitoria no escribió nada. Él enseñaba, daba sus clases y los que iban a clase anotaban, y en sus textos aparece muy claramente la palabra jus, y jus es derecho. Y más concretamente quiere expresar en ese tiempo lo que es justo. El ius es lo que es justo. Y entonces, cuando se traduce al castellano, porque claro, se escribe en latín, se ve que se pone derecho humano. Pero por supuesto, Francisco de Vitoria, pues por supuesto, en plena consonancia con la escolástica medieval, en plena consonancia, pero es un avanzado de su tiempo. Pero él no habla de derecho humano, habla de jus. El que primero
acuña el concepto de derecho subjetivo es un jesuita, Francisco de Suárez, y a partir del concepto de derecho subjetivo, como un derecho amparado por el derecho objetivo, amparado por un conjunto de normas que nos pertenece, que podemos ejercer y que podemos reclamar, a partir de ese concepto y además del concepto de dignidad humana, es donde van a empezar a desarrollarse los derechos humanos. Fíjense que estamos en una época en que se produce la ruptura religiosa en Europa, entre católicos y protestantes. Los protestantes dejan de reconocer la autoridad pontificia y buscamos un punto común. Y ese punto común es el de la dignidad humana. Y en los siglos XVII y XVIII, los naturalistas protestantes empiezan a desarrollar declaraciones de derechos, declaraciones sistemáticas de derechos. Esas declaraciones en el siglo XVIII se van a establecer como derecho vigente. En primer lugar, en Estados Unidos. Saben ustedes que el origen de gran parte de las migraciones que van a dar a luz a Estados Unidos son migraciones por motivos religiosos, por la persecución religiosa en Europa. Y entonces acuden a América y establecen declaraciones de derechos donde establecen en primer lugar el derecho a la libertad religiosa. Para muchos ese es el origen de los derechos humanos. Pues primero en Estados Unidos y en 1789 en Francia, en plena Revolución Francesa, se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa primera declaración, efectivamente, del hombre, no de la mujer. En plena Revolución Francesa hay una propuesta de mujeres francesas de que se reconozcan también los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y los revolucionarios franceses que habían establecido la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano la rechazan. Tenemos que esperar al siglo XX para que haya un pleno reconocimiento de la igualdad de la mujer y el reconocimiento del derecho de sufragio. Es primero en los países sajones y es después en los países latinos. En España es en 1931. Nosotros, la primera constitución nuestra, la Constitución de 1812, ya establece una declaración de derechos. No muy larga para que no se confunda nuestra constitución con las constituciones francesas, y a partir de ahí, pues siempre, nuestras constituciones siempre han tenido por las dos partes típicas de una constitución, la declaración de los derechos que nos pertenecen como seres humanos y como ciudadanos, y por otra parte, la división de poderes, la división entre ejecutivo, legislativo y judicial, que sigue siendo pues tema de nuestro tiempo, porque no hay democracia sin división de poderes. Pues efectivamente, como no se respetan los derechos, pues hemos tenido que ir creando y desarrollando nuevos derechos. La primera generación de derechos es la de los derechos civiles y políticos, que se empiezan a desarrollar fundamentalmente en el siglo XIX. Lo que caracteriza a los derechos civiles y políticos es que son nos garantizan un ámbito exento del poder político. El poder político no puede inmiscuirse y no puede meterse en esos derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la libertad religiosa, por ejemplo, es el típico derecho civil y político. Y, por supuesto, el sufragio universal es uno de esos derechos de la primera generación. La segunda generación se corresponde con los derechos económicos, sociales y culturales. Ya en las primeras declaraciones francesas ya hay derechos de este carácter, pero el gran desarrollo de estos derechos es a principios del siglo XX. En la Constitución mexicana vigente hay una amplísima declaración. En la Constitución mexicana que se hace a partir de la revolución de Pancho Villa, pues ahí se establecen los derechos económicos, sociales y culturales. En Alemania, la República de Weimar establece también una
un amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Y en España también, la Segunda República establece un catálogo amplio de estos derechos. Frente a los derechos civiles y políticos, que son derechos de autonomía, que son ámbitos de libertad donde no puede inmiscuirse el Estado, los derechos económicos, sociales y culturales cuestan dinero al Estado. Son derechos de prestación. Entonces requiere una fiscalidad justa para poder financiar todos estos derechos económicos, sociales y culturales. Y la tercera generación son derechos de nuestros días. Es el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho a que no haya guerra. Como ven, bueno, pues todos los derechos, esto es magisterio de la Iglesia, se deben interpretar en su conjunto y no son renunciables unos frente a otros. Los primeros derechos que reconoció la Iglesia son los de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Pero afortunadamente, pues hoy la Iglesia reconoce todos. En nuestra Constitución, la Constitución de 1978, los derechos civiles y políticos están plenamente garantizados. O sea, que podemos acudir a los juzgados y tribunales y hasta el Tribunal Constitucional para su garantía. Los derechos de segunda generación están menos garantizados. En su mayoría están en el capítulo que se llama de principios rectores de política social y económica y están garantizados en la medida en que los poderes públicos lo asumen. Uno de estos, para que me explicarme muy bien, es yo creo el más famoso de los derechos de nuestra Constitución, el derecho a una vivienda digna y adecuada. Bueno, pues este derecho es real en la medida en que ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno de España pues hacen realidad este derecho. Así que sí, así estamos. También en el plano internacional los derechos civiles y políticos se pueden reclamar ante tribunales internacionales de justicia, por ejemplo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y los derechos de segunda y de tercera generación también se garantizan, pero no por vía jurisdiccional, sino acudiendo pues a informes, a relatores. Uno de los días más dichosos de mi vida fue vinieron unos relatores del Consejo de Europa para mirar por los derechos de la mujer en España. Y estábamos en esa reunión y eran todo mujeres feministas y éramos dos varones. Y mi alegría era que cuando yo hablaba, las mujeres que estaban allí, sí, lo que Javier está diciendo, muy bien, dices, qué curioso y bueno, y qué alegría estar en sintonía y eso en reclamación pues de lo que es justo, que son también los derechos de la mujer. Muy bien, todos estos derechos están reconocidos en el magisterio de la Iglesia. Estaba yo haciendo mi doctorado y fue cuando leí Gaudium et Spes, este texto fundamental del Concilio Vaticano II, y les puedo decir que la alegría de mi corazón de ver un texto tan bello donde se reflejan claramente el reconocimiento y la apuesta de la Iglesia por los derechos humanos. Posteriormente, pues esto ha seguido desarrollándose. Y les traigo aquí los textos, pues yo creo que más importantes, pero por supuesto no son los únicos. San Pablo VI, en Populorum Progressio, es cuando habla que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Y por supuesto el trabajo de Manos Unidas está ahí, en promover el desarrollo de las personas. Y es el origen de Justicia y Paz. O sea, en Populorum Progressio es cuando ya el Papa habla de que hay que crear un organismo en la Iglesia para la promoción de los derechos humanos y de la justicia social. Cada uno de los textos que les reflejo aquí realmente es la actualización del anterior. O sea que cuando Juan Pablo II
se plantea la doctrina social en su tiempo, lo que hace es actualizar populorum progressio y lo hace en Solicitudo Rei Socialis. Y lo mismo hace Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Lo que hace es actualizar la doctrina social. O sea, hay una absoluta coherencia entre los textos. Y del Papa Francisco yo creo que el texto que más y más habla de derechos humanos es Fratelli Tutti. Y lo que hace, ya les digo, es actualizar lo que Benedicto XVI dijo en Caritas in Veritate. Por supuesto, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, elaborado por Justicia y Paz, pues tiene un amplio desarrollo de lo que son los derechos humanos. Y también el catecismo de la Iglesia Católica tiene un contenido muy importante en lo que son los derechos humanos. ¿Y qué les puedo decir? O sea, es que el Papa Francisco continuamente, en sus homilías, en sus mensajes, en sus documentos, continuamente está apostando pues, por la dignidad de las personas humanas. Les he traído unos textos que ya se los comentó Pilar, porque a veces hay en comunidades cristianas ciertos errores en torno a esto de los derechos humanos. Y fíjense, y vuelvo al texto que trajo Pilar de San Juan Pablo II, cuando a veces se dice la igualdad no es un concepto cristiano. ¿Cómo que no es un concepto cristiano? Si Dios nos ha hecho iguales en dignidad a todos los seres humanos. Fíjense lo que dice San Juan Pablo II. La dignidad personal constituye el fundamento de la igualdad de todas las personas humanas. De aquí, claro, y lo dice, que sean inaceptables cualquier forma de discriminación racial, económica, social, cultural. Por eso, cuando dices, la igualdad no es un concepto cristiano, pues, entonces, ¿en qué? Pues fíjense lo que dice San Juan Pablo II. También, fíjense, fundamento de la igualdad de todas las personas, la dignidad personal es fundamento de la participación y la solidaridad entre nosotros. Que eso es Manos Unidas. Manos Unidas, sus proyectos es fomentar la participación y fomentar la solidaridad. O sea, a veces se dice, no, la solidaridad no es un valor cristiano. Bueno, y entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo, por supuesto, es la fe en Jesucristo, la fe en Dios Padre, en Dios Espíritu Santo, por supuesto, pero es que esa fe se traduce en obras, y obras de solidaridad. Yo me acuerdo de un programa de televisión, que era yo bastante joven, un programa de domingo, y le preguntaban a un misionero que estaba, le preguntaban, ¿usted para qué está aquí? ¿Usted para qué está aquí? ¿Para predicar el Evangelio o para ayudar a los pobres? Y yo cuando oí la pregunta digo, pero ¿cómo predicar el Evangelio o ayudar a los pobres? Pues por supuesto, es un misionero, está para predicar el Evangelio. La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio. Pero ¿cómo que o? Y por supuesto, en fidelidad al Evangelio, ayuda, y gracias a Dios que puede ayudar. Y gracias a Dios que existe Manos Unidas y ayuda para que esa dignidad personal se desarrolle y crezca. Manos Unidas trabaja por la libertad, trabaja por la igualdad de las personas. Claro, ¿cómo trabaja por la igualdad? No trabaja por la igualdad para hacernos tabla rasa y todos bajitos, no. Trabaja para que el que está abajo se levante y viva con toda la dignidad de hijo de Dios y se empodere y progrese en la vida. Ese es el sentido del trabajo de cualquier entidad de iglesia que trabaja en cooperación al desarrollo. Y por supuesto participando. Fíjense, acabamos de terminar, ¿verdad?, el sínodo de la sinodalidad. O sea, participando en la Iglesia y, por supuesto, participando en el mundo a través de los cauces democráticos que son totalmente exigibles. Bien, pues, ¿cuál es el estilo? ¿Con qué estilo creo yo que trabaja Manos Unidas? ¿Con qué estilo creo yo que trabajan tantas y tantas entidades de la Iglesia? Pues el estilo con el que debemos trabajar y el único con el que podemos trabajar, pues es con el estilo de Jesucristo.
haciendo en nuestra vida y en nuestros proyectos, pues lo que nos enseñó Jesús cuando estuvo en nuestro mundo y lo que nos sigue enseñando en la Iglesia. Yo creo que si hay un texto que refleja claramente este estilo de Jesús, pues por supuesto es el Evangelio entero. Pero si hay algo, es la parábola del samaritano, la parábola a la que más le gusta a mi madre de todo el Evangelio, la parábola del samaritano. Fíjense que un texto que conocemos todos, pero que quiero reflejárselo para ver cuál es el estilo, cómo los cristianos nos comprometemos, cómo Manos Unidas se compromete. Fíjense, dice, en aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Fíjese, un maestro de la ley, yo estudié Derecho, soy doctor en la ley, o sea que esto me tocaría a mí, un maestro de la ley. Se acerca a Jesús y le quiere poner a prueba. Esto pone de relieve la mala fe de este maestro de la ley, que le quiere poner a prueba a Jesús. Pero fíjense, le reconoce maestro. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Jesús no quiere y lo dice clarísimamente en el Evangelio de Mateo. No viene a cambiar la ley, quiere llevarla a su pleno desarrollo. Eso que los fariseos y los saduceos casi no se enteran, y el Evangelio nos lo enseña continuamente, no se enteran. Pero Jesús no viene para cambiar la ley, viene para desarrollarla, para llevarla a su plenitud. Y Jesús le pregunta, ¿qué lees? ¿Qué lees en ella? Y le dice el maestro de la ley. Y obviamente el maestro de la ley se lo sabía, pero es que no solo se lo sabían los maestros de la ley, es que esto era oración en todo Israel. Un buen judío todas las mañanas rezaba esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué bien responde el maestro de la ley. Nosotros sabemos que nosotros tenemos un mandamiento nuevo que va más allá que el amarnos como a nosotros mismos, ¿no? Es amarnos como Jesús nos ha amado, todavía más. Bueno, pues ese es el estilo, con ese amor que Dios tiene a cada ser humano, con el que tenemos que trabajar en nuestros proyectos. Fíjense lo que les dice Jesús. Le dice, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Claro, la vida eterna, la vida que esperamos después de nuestra muerte, pero que la vivimos aquí cuando vivimos en coherencia, en fidelidad con el Evangelio. Vivir el Evangelio es para tener la plenitud de la vida, para ser eso, imagen y semejanza de Dios, como Él nos ha creado, como nos cuenta el Génesis. Y dice, pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y esta pregunta se la hago yo también. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué respuesta da Manos Unidas? Porque me imagino que más de ustedes, porque a mí me llega cuando me dicen, bueno, es que no hay pobres en España, con toda la pobreza que hay en España. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ayudar fuera con todo lo que aquí hay, verdad? Pues seguro que a más de ustedes se lo habrán dicho y ponen en tela de juicio nuestro compromiso. Las cosas buenas que hacemos las ponen en tela de juicio. El magnífico trabajo de Manos Unidas llevando eso, ayudando tanto y también. Y ya saben qué responde Jesús, ¿verdad? Respondió Jesús, y esta es la parábola. Dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo morieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote, fíjense, aquí mete el dedo en la llaga Jesús. Aquí sí, dice un sacerdote, si lo actualizáramos es como si dijera uno de justicia y paz. Por casualidad, uno de justicia y paz bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Fíjense, si el sacerdote
del siglo I en Israel se da la vuelta es por cumplir la ley, porque tocar a una persona caída te hace impuro. Entonces, por eso les decía que no habían entendido la ley de Dios, no habían entendido la ley de Moisés. Y sigue, y lo mismo hizo un levita, que es como si dijera, uno de manos unidas, también uno de manos unidas, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y fíjense, y dice, pero un samaritano, que es como si dijera hoy, un ateo y anticlerical, que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Bueno, pues gracias a Dios, esto es lo que hace Manos Unidas. Manos Unidas no da un rodeo, no, Manos Unidas va donde hay necesidad y además aplica maravillosamente lo que es la metodología de la doctrina social. O sea, ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta. Por supuesto, Manos Unidas es mano pronta para personas con necesidades. Y ahí, pero claro, pero para llegar a esa mano pronta hace falta un corazón sensible, que es el corazón de Cristo. Y ese corazón de Cristo nos hace mirar la realidad. Y esa mirada a la realidad, pues eso nos lleva a esa mano pronta. Fíjense cómo termina. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Fíjense, no solo le ha cuidado, no solo le ha atendido, sino que además deja dinero. Yo me acuerdo hace unos años nos viene un señor que dice, mire, mi madre ha fallecido y quiere dejar un dinero a una entidad de iglesia que trabaje por los pobres. Y no es que en justicia y paz sobre el dinero, que no sobra, ¿no? Y le dije, mire, puede confiar plenamente en cualquier entidad de iglesia, en cualquiera. Y le dije, pues en Manos Unidas puede. Y bueno, pues no sé si se lo dio a Manos Unidas, si se lo dio a Cáritas, sé que a nosotros no nos lo dio, pero muy bien, un dinero muy bien empleado. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Le pregunta Jesús. Y el maestro de la ley responde muy bien, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Bueno, pues yo creo que aquí puedo terminar y les puedo decir eso. Anden y sigan haciendo lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que apetece tener así como un poquito de silencio para repensar todo esto, pero bueno, en vez de silencio lo vamos a repensar, ya sabes, como la dinámica, porque has participado en el seminario previamente, lo vamos a pensar en los grupos de trabajo. Yo te agradezco muchísimo porque me parece que es una visión de los derechos humanos, que es algo que nos suena, aunque tú nos decías que no es como tal una legislación vinculante, aunque haya constituciones que lo recogen, revestida de la misericordia de la mirada de Jesús. Me parece que es bueno, pues como para grabárnoslo efectivamente en nuestros corazones, en los de Manos Unidas y toda la Iglesia, que hacemos esa caridad, ese acompañamiento, esa opción por los pobres. Muchísimas gracias de verdad por habernos ilustrado tantísimo. Contamos contigo, que sigas en el seminario, que no te nos vayas. Claro que Y sí, ahora ya... claro que sí. Sí, perdona, Javier, dime. Nada, que por supuesto, que muchísimas gracias. Gracias a ti, cielo.